Mi nombre es Ítalo Gualtieri. Soy estudiante del primer año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, UNEYES, Núcleo San Carlos. En esta oportunidad vamos a desarrollar unos fragmentos del tema de los hechos y negocios jurídicos correspondientes al derecho romano. Vicio del consentimiento, vicio de la voluntad. Pues podemos decir que los vicios de la voluntad son aquellos que afectan directamente a la voluntad, distorsionando el querer del sujeto. También se puede decir que los vicios de la voluntad son aquellos defectos congénitos de nacimiento, de formación de los actos jurídicos, ya sea a su intención como el error, el dolo, también a su libertad como la fuerza o temor para celebrar el negocio de que se trate. Para nuestro Código Civil, los vicios de la voluntad son aquellos que afectan la intención y a la libertad, por lo tanto, se enumeran como error, dolo y violencia. El error se constituye una falsa representación de la realidad, una opinión no correspondiente con la verdad, falso conocimiento, concepción no acorde con la realidad. Suele equipararse a la ignorancia, que no es ya el conocimiento falso, sino la ausencia de conocimiento, y puede ocurrir debido a la noción equivocada que se tiene acerca de algo, de un hecho, de un dato, de una norma, es decir, en todo caso que exista discordancia entre lo querido y la realidad que corresponde a ese querer. Entonces podemos decir que existen dos tipos de errores, el de hecho y el de derecho. Los errores de hecho se dividen en varios elementos. Primero tenemos el error in personas, latín, en español errores en personas. Se incurre en este error cuando hay equivocación acerca de la persona con quien se pretende contratar. Por ejemplo, los contratos gratuitos o intitui personae, las sociedades de personas o arrendamiento de servicio de obra. También tenemos el error in negotio, error en negocios. Es la naturaleza del contrato. Este error consiste en una de las partes que cree celebrar determinado negocio jurídico y la otra piensa realizar un negocio diferente, como que si la otra parte entendiera préstamo y la otra donación. También tenemos el error en sexo. Tal error indica sobre el sexo de esclavo como objeto del acto jurídico, como por ejemplo comprar un esclavo en vez de una esclava. Saludos, mi nombre es Lady Jeffries. Dando continuidad a los tipos de errores, está el error in corpore, es la carencia de identidad respecto al objeto. Como por ejemplo, se puede decir que cuando un contratante entendiera que comprará al esclavo Titio y el vendedor vende al esclavo Tico. Ambos son esclavos, pero su identidad es diferente. Este error excluye totalmente el consentimiento. Obstancia se da cuando las partes se equivocaron en la calidad esencial del bien, como si una parte contratante cree comprar un objeto de metal distinto del que la otra quiere vender. En principio, este error solamente viciaba el consentimiento, porque existía identidad en el objeto del contrato. Pero Urpiano determinó que los objetos de compra-venta, este error excluye el consentimiento siempre que fuese alegado por el comprador. El error in quantitate es el vicio del consentimiento del contratante que tiene un equivocado conocimiento de la extensión o dimensión del objeto del contrato, sea este cosas, bienes incorporables o servicios. Este error puede afectar tanto las cosas genéricas cuando se efectúan las operaciones de especificación, como cuando el género ha sido ya determinado o separado y se presenta de manera inexacta a su dimensión. El error in quantitate es el tipo de error que se contrapone, en cierta manera, al error in substantia. Así, se proyecta sobre la esencia íntima de la cosa, lo que impide que el contratante afectado por este error pueda conocer dicha esencia. Comprende también el error que afecta las cualidades o caracteres de las cosas objetos del contrato, siempre que no se refieran a la composición material de la cosa. En definitiva, es un error que afecta el alma de la cosa, en la forma que influyó al contratante a comprometerse. El error in nominis
no tiene relevancia jurídica, desde el momento que no sea imprescindible la característica misma del nombre para identificar cabalmente a la persona o a la cosa motivo. Humberto Quintana, te voy a hablar de nulidad relativa. Se presenta en caso de que la voluntad sea imperfectamente manifiesta, es decir, cuando en el acto aparece algún vicio de la voluntad. El negocio mismo surte todos los efectos desde el mismo momento de su constitución, pero a reserva de la parte interesada, o sea, de la víctima, a quien la ley concede la acción de nulidad requiere ante los magistrados la declaratoria de nulidad del negocio. Los actos jurídicos afectados de nulidad relativa se denominan anulables. La anulabilidad opera respecto a los actos jurídicos viciados desde su nacimiento, pero cuyo vicio agravia solo a las partes intervenidas. Por esto, surte sus efectos solo con posterioridad a su declaratoria. Este tipo de nulidad afecta a los actos celebrados con la ausencia de algún requisito exigido y relacionado con el carácter según el cual actúen las partes. Por tal razón, consideran válidos, entre tanto no sean anulados, y su declaratoria siempre ocurre a solicitud de la parte interesada, nunca de oficio. Son anulables los actos. Primero, cuando se comprueba que alguna de las partes ha obrado con alguna incapacidad accidental. Segundo, cuando se demuestre que al momento de la incapacidad de alguna los actos. Cuando se comprueba que alguna de las partes ha obrado con alguna incapacidad accidental. Cuando se demuestre que al momento de la celebración se desconocía la incapacidad de alguna de las partes. Cuando se demuestre que al momento de la celebración se desconocía la prohibición recaída sobre el objeto del acto. Cuando se hubieran celebrado con vicios, error, dolo o violencia. Un ejemplo, si un contrato de compra y venta está viciado por violencia física o moral, el contratante afectado tiene hasta un año a partir de que cese la violencia para pedir la nulidad de ese contrato. Si no, la acción prescribe y el contrato queda validado. Mi nombre es Yakira Arevalo y vamos a continuar con los vicios de la voluntad. En este caso vamos a conversar sobre el dolo. El dolo está destinado a producir en la víctima un engaño o un daño. En el derecho romano antiguo se concedía el dolo sin ninguna importancia. El magistrado solamente, al ver que ambas partes cumplían con sus compromisos, omitía cualquier tipo de dolo. O sea, no existía en esa época. A fines de la República, Aquilio Gallo introdujo en el derecho romano la fórmula del dolo malo, haciendo de estas astucias y falacias un vicio de la voluntad y creando la acción denominada actio dolo, que significa acción de dolo. El dolo es la voluntad consciente, encaminada y orientada a la penetración de un acto de la ley que prevé un acto punible o antijurídico. Esto significa que la persona que comete dolo tiene la intención consciente de hacer daño o engaño a un tercero. El elemento del dolo es necesario que existan. Tenemos dos elementos fundamentales sumamente necesarios para que exista la condición de dolo. Uno de ellos es el conocimiento intelectual. Esto quiere decir el conocimiento con respecto a un acto antijurídico, lo que quiere decir que la persona sabe lo que va a hacer. Y el otro elemento es el elemento volitivo, que tiene que ver con la voluntad. Es la voluntad consciente de querer hacer algo. Una persona que tenga o esté entredicha no puede cometer dolo, ya que es una condición elemental y fundamental para cometer dolo es que la persona esté consciente de lo que está haciendo y que quiera hacerlo para que ocurra el dolo. Estos elementos son fundamentales y sin ellos no se puede dar el dolo. Sin dolo
no hay culpa. Estos dos elementos son fundamentales para nosotros poder conocer lo que es el dolo. Sin estos dos elementos fundamentales no existiría el dolo. Lo que se puede acotar como si no hay dolo, entonces habría culpa. Entre el dolo está clasificado en clases. Las clases, estos dos elementos son fundamentales para nosotros poder conocer lo que es el dolo. Sin estos dos elementos no existiría el dolo. Lo que se puede asumir como si no hay dolo, habría culpa. Las clases de dolo están clasificadas en tres clases fundamentales. Primero sería el dolo directo o de primer grado. Este dolo suele identificarse como donde existe la intención y propósito para cometer el hecho. Podríamos poner, por ejemplo, un terrorista que quiere asesinar a alguien y para ello coloca una bomba en el automóvil. Tipo de dolo tenemos el dolo de segundo grado o el dolo indirecto. El dolo indirecto tiene la finalidad de que el sujeto en producir el dolo indirecto o de segundo grado tiene la finalidad del sujeto. Segundo tipo de dolo tenemos el dolo de segundo grado o el dolo indirecto. Este se da con la finalidad del sujeto en no producir el resultado, pero este se asume como consecuencia necesaria de lo querido o requerido. Por ejemplo, el terrorista que trata de asesinar a una persona y entre ese asesinato estaría incluido el chofer, por decirlo, si coloca una bomba en un auto. Y el chofer no está incluido dentro del hecho doloso, pero sin embargo es parte de la consecuencia es que el chofer muera si quiere que muera la otra persona. El tipo de dolo tenemos el dolo eventual. El dolo eventual es la forma más débil del dolo, ya que en sus supuestos sus elementos cognitivos y el volitivo aparecen con menos intensidad. Esto, siguiendo el ejemplo anterior, sería en el trayecto que el automóvil va circulando y en el cual se le colocó la bomba para matar a un sujeto específico, pues en el trayecto pudiera explotar el carro y asesinar a los peatones que se encuentran en las calles o avenidas, y sería como un efecto del dolo o de la acción sin que realmente se quiera cometer el hecho a estos terceros. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Hinojosa. Voy a hablarles sobre nulidad absoluta. Ante todo comenzaremos por aclarar qué significan nulidades. Son acciones legales que afectan la validez de los actos jurídicos debido a los vacíos sustanciales o formales a causa de impedimentos que hayan podido afectar. Nulidad absoluta. La nulidad absoluta surge cuando al efectuarse un negocio jurídico se infringe una disposición legal expresada o cuando el acto jurídico es contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres. En este caso el negocio existe, pues contiene sus elementos constitutivos, o sea, la voluntad, el objeto y la causa. Pero para cualquiera de las razones anteriores produce la nulidad absoluta del acto. Es decir, que al omitir algunos de estos requisitos exigidos por la ley, son carácter de formalidades respectivas, cuando se hubieran celebrado con motivo de simulación o fraude. Un ejemplo de nulidad es, si una persona contrae 2 veces matrimonio sin haber disuelto. Un ejemplo de nulidad es, son carentes de las formalidades respectivas, cuando se hubieran celebrado con vacíos, simulaciones o fraude. Un ejemplo de nulidad es, si una persona contrae 2 veces matrimonio sin haber disuelto. Un ejemplo de nulidad son carentes de las formalidades respectivas, cuando se hubieran celebrado con vicios, simulaciones o fraude. Un ejemplo de nulidad es si una persona contrae 2 veces matrimonio sin haber disuelto el primero de ellos. El segundo matrimonio resultará nulo en forma absoluta por licitud. Dicha nulidad puede ser invocada por cualquier interesado, por el primero o por el segundo cónyuge. Muchas gracias. Mi nombre es Yanna Torcate. Voy a hablarles acerca de los negocios jurídicos inexistentes. Antes de entrar en materia es necesario definir qué es un negocio jurídico, que son aquellas voluntades, son aquellas declaraciones de voluntad privada a quienes el derecho confiere efectos específicos o precisos
para las partes relacionadas, o como lo definiera el maestro Urciciano Álvarez, para quien un negocio jurídico es aquel acto de voluntad privada o autonomía privada en donde los particulares regulan los intereses por ellos mismos, sus propios intereses, con respecto a los intereses de las demás personas, y cuyo efecto el derecho objetivo le confiere, dependiendo de la naturaleza económica social del negocio, o dependiendo de eso, les atribuye unos efectos jurídicos específicos. Entonces tenemos que en la clasificación, además de los negocios jurídicos, tenemos unilaterales y bilaterales, onerosos o gratuitos. Tenemos también los negocios causas mortis o entre vivos. También tenemos causales o abstractos, y tenemos negocios jurídicos solemnes y no solemnes. Además tenemos que entre los elementos que el negocio jurídico ellos deben contener elementos esenciales, que hemos dicho, esos elementos esenciales también tienen algunos de naturaleza accidentales, elementos accidentales o elementos naturales, pero cuando hablamos de inexistencia de negocio jurídico decimos que no pueden existir sin alguno de estos elementos esenciales. Estos elementos esenciales de los negocios o actos están implícitos en el propio acto en sí mismo, en donde los particulares le confieren a esto un consentimiento, un objetivo y un causal. Estos son los elementos esenciales que sin la existencia de ellos pues es impropio o no procede un negocio o acto jurídico. En este caso además puede ser que uno de los particulares incluya algunos elementos de vicio en el negocio jurídico, que también afecten la transparencia del negocio, o que afecten el negocio, o sea, la naturaleza propia del negocio. Y también puede ser que algunos de estos elementos que son incorporados por una de las partes estén viciados, sean ilícitos o sean imposibles, lo que pues no iría con la naturaleza originaria del negocio. Por tanto, como no satisface las necesidades propias del negocio que las partes adquieren desde un principio, sencillamente es inexistente, nace inexistente y es jurídicamente inaceptable. Muchas gracias. Siguiendo con el orden de ideas, les vamos a tocar el tema de violencia. Haciendo una aproximación ontológica, decimos que la amenaza es la intimidación o fuerza material empleada para obligar a una persona a realizar un acto jurídico. Se distinguen dos tipos de coacción: vis absoluta, que es la violencia física, que consiste en forzar a alguien a practicar o llevar a cabo un acto que éste no requiere realizar. Y tenemos la vis compulsiva o impulsiva, el metus o violencia moral, consiste en la amenaza a la vida, a la integridad física, a la libertad, tanto a la propia persona como de otra que pueda estar ligada por nexos de parentesco o de cariño. La vis absoluta o violencia física excluye totalmente la voluntad de quien sufre y por ello acarrea la inexistencia del acto. La vis compulsiva, el metus o miente, suprime pero vicia la voluntad de quien es víctima. De allí, la vis compulsiva, el metus, no suprime pero vicia la voluntad de quien es víctima. De allí que acto exista. Puede ser solicitada su anulabilidad. No todo tipo de violencia autoriza a pedir la anulabilidad del acto jurídico. El hecho como tal debe reunir ciertas condiciones, que se resumen en aquella que sea grave, en que tenga actualidad y capaz de impresionar a un hombre razonable y ponderado. En contraposición tenemos los remedios a la violencia. Nuestro Código Civil
en el artículo 1150, narra: la violencia contra quien ha contraído la obligación es a causa de la anulidad, aun cuando haya sido ejercida por una persona distinta de aquella en cuyo provecho se ha celebrado la convención. En otro de los artículos citamos el 1152, donde manifiesta: la violencia también es causa de anulidad de contrato, cuando se dirige. Asimismo, en el artículo 1152 de nuestro Código Civil manifiesta: la violencia es también causa de anulidad del contrato, cuando se dirige contra la persona o los bienes del cónyuge, de un descendiente o un ascendiente del contratante. Si se trata de otras personas, toca al juez pronunciarse sobre la anulidad según las circunstancias. Buenas tardes, mi nombre es José Alexander Romero. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es la parte de la inexistencia de los negocios jurídicos, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Un poco para complementar lo dicho por mis compañeros, está relacionada con los elementos esenciales que constituyen el acto o negocio jurídico. Y la inexistencia de los negocios jurídicos debe constar de tres elementos fundamentales, como son la voluntad, el objeto y la causa. Se llama inexistencia porque la misma no ha nacido, por tanto no produce consecuencias. La sanción que la ley impone al acto jurídico también se le puede llamar inexistencia, porque es la sanción que la ley le impone a cualquier acto jurídico que se esté desarrollando por carecer de alguno de los requisitos legales. Ahora bien, hablando de la nulidad absoluta, esta surge cuando al efectuarse un negocio jurídico se infringe la norma legal. El acto jurídico es contrario al orden público o a la moral o a las buenas costumbres. O falta alguno de estos elementos que los constituyen, como son la voluntad, el objeto y la causa, ya mencionado anteriormente. Pero cualquiera de las razones anteriores produce la nulidad de este acto. Con respecto a la nulidad relativa, se presenta en caso de que a voluntad imperfectamente manifiesta, es decir, cuando el acto aparece algún vicio de la voluntad. Es decir, el negocio surge los mismos efectos desde el momento de su constitución, pero se reserva a solicitud de la parte interesada ante la autoridad legalmente constituida, como puede ser los magistrados, la declaratoria de la nulidad del acto. Ejemplo, demandar a alguien por cometer un acto que va en contra del orden público y de la moral y las buenas costumbres. Son actos que pueden considerarse al lugar, y si estos actos no están enmarcados dentro de las normativas que establece la ley, por eso es que se viene a aparecer esta figura legal que es la nulidad absoluta o relativa. Ahora bien, vamos a mencionar unas diferencias que hay entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. En la primera, que es la nulidad absoluta, el acto es nulo desde sus comienzos. También se puede decir que no produce efectos de ninguna naturaleza. En cambio, en la nulidad relativa, el acto produce sus efectos desde su constitución. En la nulidad absoluta, la acción la puede ejercer, además de la víctima, cualquier persona que la ley señale. Sin embargo, en los casos de nulidad relativa, solo la víctima puede solicitar la declaratoria de nulidad, pudiendo ser este convalidado por las partes. Una vez que la víctima ejerza el recurso de nulidad ante los magistrados, las partes pueden convalidar esta misma acción. Y otra de las diferencias es que en la nulidad absoluta el acto es nulo y no se puede convalidar nunca. Un poco para conversar también respecto a la nulidad relativa, se presenta en caso de que cuando en el acto aparece algún vicio por la voluntad de cualquiera de las partes. Un ejemplo de la nulidad relativa sería la compra de un vehículo, donde una de las partes altera las características. Es decir, José Romero le compra un vehículo a Yanna, que tiene las características, por ejemplo, yo le compré a ella un Ford Fiesta del año 2008, y en el momento de celebrarse
la compraventa, ella aparece con un Malibu. Se está llevando el mismo acto jurídico, pero la nulidad en este caso sería relativa. ¿Por qué? Porque el vínculo es la compraventa y hay un vehículo, pero no cumple las características iniciales cuando se realizó el negocio o el acto jurídico. Queda de parte interesada solicitar la nulidad o no realiza el acto, o si lo realiza, pero cumpliendo otras características que surgen a solicitud de parte interesada. Sí vamos a hacer sí se va a realizar la compraventa, pero surgen nuevas solicitudes. Ejemplo, ¿no? El precio no puede ser el mismo, las condiciones de pago varían, todo depende de lo que solicite la parte interesada. A esto se le llama nulidad relativa, es decir, porque no puede o no, a solicitud de parte interesada, realizarse el acto. Otro ejemplo de nulidad absoluta sería, vamos a traer a colación aquí una sentencia de la Sala Constitucional del TCJ, número 1719, de fecha 15 de junio de 2005, en ponencia del magistrado doctor Arcadio Delgado Rosales, quien menciona lo siguiente: la violación del orden público vicia de nulidad absoluta el acto, no puede ser convalidado ni aún con el consentimiento expreso de las partes. Y esto es todo. Gracias.